Este Parlamento no es la ONU. Tampoco es que la ONU sea ejemplo de nada, porque es un nido de sátrapas y de tiranos. Ustedes están desesperados porque ven que las encuestas les van en contra y necesitan agitar nuevamente el no a la guerra. Pueden traer la violencia a las calles, quemar contenedores, hacer lo que les dé la gana, pero ¿saben qué? Esto es imparable. Los vientos de cambio son imparables. Pero si ustedes están poniendo en peligro a las mujeres, ustedes han puesto en la calle a depredadores sexuales. La gente prefiere pagar 14.000 euros antes que ir gratis al estercolero del que este rector está convirtiendo la Universidad de Oviedo. Un estercolero, sí señores. Un rector que impone políticas de cancelación, la agenda ideológica de género, la agenda woke, la desmemoria, el antisemitismo. ¿De dónde viene ese odio al rico? Yo no siento envidia, siento admiración porque haya gente que gane ese dinero. Porque la economía no es un juego de suma cero, porque ellos se alimentan de los dramas humanos. ¿Cómo iban a gobernar estos personajes yendo todo bien? No, necesitan crear tensión, necesitan crear miseria para poder sacar lo peor que llevamos las personas dentro, que es la envidia, el rencor y el resentimiento. Y a veces ha parecido este hemiciclo que estábamos en la ONU. Pero esto no es la ONU. Aquí no estamos en un debate sobre el estado de la región, de una región pequeña, montañosa, en el norte de España. No estamos en un debate sobre el estado del planeta, ni muchísimo menos. Porque este Parlamento no es la ONU. Tampoco es que la ONU sea ejemplo de nada. Porque es un nido de sátrapas y de tiranos. Por ejemplo, el 68% de los miembros del Consejo de Derechos Humanos de la ONU son tiranías, dictaduras o países en los que sistemáticamente se violentan los derechos humanos. Y yo entiendo esta manipulación que están haciendo ustedes. Ustedes están desesperados porque ven que las encuestas les van en contra y necesitan agitar nuevamente el no a la guerra. Yo lo entiendo perfectamente. Y ustedes están dispuestos nuevamente a traer la violencia a las calles, como lo hemos visto con la Vuelta Ciclista, jaleando desde responsables de gobierno a las jaurías de orcos y de trolls que han saboteado violentamente la celebración de etapas de la Vuelta Ciclista a España. Es una auténtica vergüenza. Y pueden hacer ustedes lo que quieran, pueden volver a incendiar las calles, pueden traer la violencia a las calles, quemar contenedores, hacer lo que les dé la gana, pero ¿saben qué? Esto es imparable. Los vientos de cambio son imparables. Y luego, yo no sé cómo se les cae la cara de vergüenza, lo digo de verdad, una propuesta de resolución sobre la prevención de la violencia doméstica. Pero si ustedes están poniendo en peligro a las mujeres, ustedes han puesto en la calle a depredadores sexuales. Y ahora con el escándalo de las pulseras antimaltrato de juguete de AliExpress. ¿Pero cómo no les da vergüenza? Una universidad de Oviedo que tiene una cuota congelada desde el año de la chimbamba. O sea, es una cuota tan ridícula que las tasas universitarias son más bajas que la cuota del gimnasio. Una vergüenza. Poco más que la suscripción a Netflix cuestan las tasas universitarias. Y pese a ello no puede competir. O sea, no puede competir con entidades que cobran 12 o 14.000 euros por matrícula al año. O sea, la gente prefiere pagar 14.000 euros antes que ir gratis al estercolero del que este rector está convirtiendo la Universidad de Oviedo. Un estercolero, sí señores. Un rector que impone políticas de cancelación, la agenda ideológica de género, la agenda woke, la desmemoria, el antisemitismo. Y claro, quiere prohibir la llegada de universidades privadas. ¿Y por qué no piensa por qué no puede competir? Una universidad, dicen que es gratuita, que va a ser gratuita, pero si nos cuesta 228 millones en subvenciones, ¿cómo pueden decir que es gratis algo que nos cuesta 228 millones? El 93% de los ingresos son subvenciones, pero si es incapaz de generar ingresos, claro, y ahora no, ahora que todo es gratis, pues venga, tira para adelante. Este año, por primera vez, la primera matrícula es gratis. ¿Y qué han conseguido? Que 4.700 más matriculados. Por papo. Hay una película de los años 60 que se dice Millonario por un día. Y esta es Universitario por un año. Vamos a darles a todos la oportunidad de tener la experiencia de ser universitario.
Y eso sí, nosotros pagando los 14.000 euros que cuesta cada plaza en la universidad. ¿Y con todo ello qué estamos consiguiendo? Pues bueno, pues hasta ahora solo el 30% de los alumnos universitarios acaban los estudios a tiempo. El 30% abandona los estudios. ¿A cuánto va a subir la tasa de abandono con todos estos que se van a apuntar a la matrícula simplemente para decir que están haciendo algo y pasar un año en la cafetería y tener esa experiencia universitaria? Por cierto, la Universidad Española no es como la pintan las películas americanas, ¿eh? Ahí no tenemos los clubes esos. Ya tenemos un ranking de los villanos para la izquierda. En el top one está Franco. Luego está Trump, ahora Netanyahu, pero los siguientes, malos, en el ideario izquierdista, son los que ganan más de 175.000 euros, porque los vamos a crujir. Ellos son los malos malísimos. ¿Quién tiene la culpa de todo? Los que ganan más de 175.000 euros. Vamos a por ellos, a sacudirlos. Y los ponen en la diana, porque la izquierda es mucho de poner a la gente en la diana. O sea, la culpa de los asturianos lo tienen los que ganan más de 175.000 euros. Yo no gano 175.000 euros. No los gano. Y no me importa que haya gente que los gane. Es más, me gusta que haya gente que gane ese dinero. Porque si yo gano menos de 175.000 euros, por cada euro que alguien gana más que yo, no es un euro que me han quitado a mí. Aproximadamente debe haber unos 3.000 personas que ganan 175.000 euros. Ojalá fuesen 10.000, 15.000 o 20.000. Pero, ¿de dónde viene ese odio al rico? Yo no siento envidia, siento admiración porque haya gente que gane ese dinero. Porque la economía no es un juego de suma cero, pero sí hay un juego de suma cero, que es la fiscalidad. Porque cada euro que recaude el Principado se lo ha quitado a alguien. No hay ni un solo euro que recaude el Principado que no sea porque no nos lo ha quitado alguno de nosotros. Eso sí es un juego de suma cero. El problema es de gasto, de despilfarro. Si lo que hay que hacer, la solución no consiste en gastar más, sino en menos. Y se lo voy a demostrar. Cuando llegó el señor Barbón al gobierno, el presupuesto eran 4.500 millones, ahora son 6.600 millones. Han subido el presupuesto 2.100 millones de euros. Y se dice pronto, 2.100 millones. Si cogemos el 19 como año cero, base cero, en estos años el señor Barbón se ha gastado 7.000 millones de euros más. 7.000 millones de euros. Más de 17.000 euros por cada cotizante a la Seguridad Social. ¿No hubieran preferido los cotizantes de la Seguridad Social haber disfrutado y dispuesto con libertad de esos 17.000 euros? ¿Haber decidido gastarlos en lo que quisieran, ahorrarlos o invertirlos? ¿Y dónde están estos 7.000 millones de euros? ¿Alguien ha notado esa mejora en los servicios públicos a costa de esos 7.000 millones? Porque yo creo que no. Las huelgas, las manifestaciones y las quejas de los funcionarios y de los ciudadanos no demuestran que esos 7.000 millones de euros hayan sido empleados correctamente. Porque es que ustedes han aumentado el presupuesto en estos años un 47%. Y mientras ustedes han aumentado el presupuesto, el gasto un 47%, ¿cuántos han sido los salarios? Un 15%. Un 15%. Han triplicado los ingresos del Principado, los han subido el triple que los salarios de los asturianos. Ese es el gran drama de Asturias. Vamos a crear una unidad de ictus en cada área sanitaria. Pero hay que ser trilero. ¿Pero a quién se le ocurre? Hay 2 unidades de ictus. Había 8 áreas sanitarias y ahora han suprimido 5 y quedan en 3. Entonces, lo único que van a crear es una nueva unidad de ictus. Pero hay que ser trileros. Hombre, yo creo que si ya dejamos todas las áreas sanitarias y ponemos una sola, pues entonces vamos a tener en todas las áreas sanitarias asturianas un hospital de referencia nacional, el UCA. Y ya está, problema resuelto. Quitamos las áreas sanitarias y problema resuelto. Vivienda. Bueno, hay quienes piensan, ingenuamente, que estos señores quieren resolver el problema de la vivienda. Y ustedes están muy equivocados. No quieren arreglarlo. No quieren arreglarlo. Ellos quieren crear un caos, un colapso en la vivienda. Porque ellos se alimentan de los dramas humanos. ¿Cómo iban a gobernar estos personajes yendo todo bien? No, necesitan crear tensión, necesitan crear miseria para poder sacar lo peor que llevamos las personas dentro, que es la envidia, el rencor y el resentimiento. Entonces, estos no quieren arreglar nada, se lo quieren cargar. Quieren acabar con el mercado de la vivienda. De hecho, ya Pedro Sánchez ha conseguido que
que la vivienda nueva se encarezca un 50% desde que llegó al poder. Y es lo que quieren, porque además ellos no quieren que tengamos nada en propiedad. No tendréis nada y seréis felices. No quieren que seamos propietarios. Muchas gracias por ver el vídeo. No te olvides de suscribirte, darle me gusta y activar la campanita. Nos vemos en el siguiente.